Pocas franquicias en el cine de terror han dividido tanto como Saw. Nació como una propuesta original, psicológica, intensa y terminó convertida en una máquina de tortura repetitiva. Pero contra todo pronóstico, en su 10ª y hasta ahora última entrega, logró recuperar algo de su esencia, y eso hay que abonárselo. Esta es la historia de su decadencia y su inesperado regreso, de ícono del terror a objeto de burla, y luego de vuelta a la conversación. Claro, esto obviamente está basado en mi opinión, pero tratando de ser lo más objetivo posible. Empecemos con Saw del 2004, la primera entrega de esta legendaria franquicia. Dirigida por un entonces desconocido James Wan, Saw impactó al público con su enfoque más claustrofóbico, una narrativa y unos efectos de relativo bajo presupuesto, pero con un giro final sinceramente inolvidable, de los mejores plot twists hasta la fecha. Y cuando digo que es de relativo bajo presupuesto, no me refiero a que es una película mala o con efectos prácticos malos ni nada de eso. Simplemente me refiero a que no es una cinta multimillonaria con un presupuesto gigantesco, pero esto le viene precisamente muy bien a la propia naturaleza de la película. Como ya sabemos, en la primera película de Saw conocemos la historia de dos hombres atrapados en un baño sucio, con un ambiente bastante sombrío y con unas pistas crípticas y decisiones morales extremas. Esto marcó una nueva era del thriller de terror o el cine de horror, suspenso, gore o todo al mismo tiempo. Las críticas fueron mixtas, pero el público la convirtió en un fenómeno. Poco a poco se fue convirtiendo en una de estas cintas de culto que a día de hoy ya no es de culto, es prácticamente patrimonio de la humanidad, o bueno, de los fanáticos del género más gore, o slasher, o suspenso, en fin. Jigsaw no solo era un asesino, sino que era un juez, un arquitecto, un villano analítico que le gustaba jugar con la culpa de las personas. Además, aquí el terror no solo venía de la sangre, sino que también venía de enfrentarse a los pecados propios de cada persona, al suspenso, a la intriga, a la incertidumbre. Sin embargo, un año después llegó Saw 2. Y la verdad es que tenía una mayor ambición, más víctimas, más trampas, un juego mucho más grande, digamos que un trasfondo mucho más grande también. La fórmula se expandió, pero como consecuencia se perdió gran parte de la sutileza. Y aunque gran parte de la esencia seguía presente, la violencia gráfica empezó a dominar sobre el relato. Y a partir de aquí, sí, apenas la segunda película de la franquicia, la crítica empezó a ser ya un poco más fuerte, a castigarla un poco más. Pero de cierta manera el público seguía comprometido, esperanzado, sabiendo lo que se podía ofrecer, sabiendo lo que se vio en la primera película. Y en esta segunda película la franquicia comenzó a formar una identidad mucho más propia, mucho más agresiva, sangrienta y pues la verdad es que adictiva. Y aunque ya no fue lo mismo que en la primera, y de hecho nunca volvió a ser lo mismo, la verdad es que para la segunda entrega la esencia no se había perdido tanto. Y hay que admitir que algunas trampas y algunas subtramas en esta película fueron muy buenas. Pero a partir de aquí, el descenso, la decadencia, el declive es evidente. Saw 3, 4 y 5, respectivamente en el 2006, 2007 y 2008, la verdad es que fueron un desastre. Durante 3 años seguidos, Saw estrenó nuevas entregas, básicamente como lo venía haciendo desde el 2004. La historia del famoso John Kramer se expandía, pero a su vez se fue enredando y se fue perdiendo gran parte de la intriga, el misterio y de la buena esencia que caracterizó la primera entrega. Sin embargo, Saw 3 aún mantenía cierta fuerza emocional, que es algo muy importante en esta saga, aunque parezca algo raro, ya que es bastante sangrienta, pero aún así las emociones juegan un papel clave en esta saga. Como ya lo mencioné en Saw 3, aún había un gran foco en el dolor, la pérdida, el legado, entre otras cosas. Sin embargo, en Saw 4 y Saw 5, la crítica cayó en picada, y también la opinión del público general.
Las líneas temporales se empezaron a enredar, a confundir, a entremezclar de una manera bastante mala. Los personajes eran sinceramente olvidables en su mayoría y el impacto emocional que ya vengo mencionando recientemente se diluía de una manera bastante decepcionante. Jigsaw había muerto, pero la saga de alguna manera se negaba a morir con él. Sinceramente se notaba y se sentía mucho las ganas y la necesidad de continuar con todo esto. Por lo tanto, su legado fue forzado a continuar, pero lamentablemente sin una dirección clara. En el año 2009 llegó Saw 6, y contra todo pronóstico, la verdad es que fue un pequeño respiro al introducir una crítica directa al sistema de salud. Digamos que recuperó parte del ingenio inicial, aunque lejos de ser lo que alguna vez fue, pero aún así la moralidad volvió a ser central, y esto hay que abonárselo. ¿Quién merece vivir? ¿Quién decide el valor de una vida? Los fanáticos la recibieron mejor, y muchos la consideran la mejor desde la tercera entrega, pero en taquilla ya no era lo mismo. El desgaste era claro y el público comenzaba a alejarse cada vez más. Uno de los principales problemas de esta franquicia, como ya lo hemos podido notar, es que a veces se redundaba mucho en lo mismo, se sobreexplicaban demasiado algunas cosas, se entrelazaban de manera confusa y forzada algunas subtramas, entre otras cosas. Pero de aquí pasamos a Saw 3D, o bueno, lo que sería Saw 7, prometida como el gran final, como lo hacen muchas franquicias. Sin embargo, Saw 3D fue un completo desastre. Y sí, de alguna manera fue un desastre entretenido, con algunos buenos momentos, buenas muertes, entre otras cosas, pero en general insalvable. El uso del 3D se sintió muy forzado, las actuaciones eran pobres y el final, lejos de cerrar con dignidad, parecía casi una parodia de lo que la saga alguna vez fue. Críticos y fans coincidieron. Este era el punto más bajo de la franquicia hasta la fecha. Las trampas en su mayoría se sentían absurdas y el nuevo villano carecía de presencia, no imponía lo suficiente, ya no era lo mismo. Y sí, era el fin, al menos por un tiempo. Sin embargo, tras 7 años, Saw volvió, pero esta vez con Jigsaw. Nueva estética, nuevos seguidores, nueva representación del legado, pero el mismo patrón desgastado. Visualmente un poco más cuidada en ciertos aspectos, pero emocionalmente muy vacía. Aunque intentó modernizarse, la verdad es que no aportó nada nuevo ni que valiera verdaderamente la pena. La historia carecía completamente de alma, de esencia, y el asesino ya no generaba miedo, pero ni un poco. Jigsaw dejó de ser un personaje como tal y se volvió más un concepto, pero la verdad es que no uno que valiera la pena. Sin embargo, lo peor aún estaba por llegar, aunque parezca increíble. Spiral o Espiral del 2021 quiso ser una reinvención. Con Chris Rock al mando, apostó por un enfoque policial un poco más serio, más detectivesco, alejándose bastante de la fórmula tradicional. La idea, digamos que era fresca, pero la ejecución falló a un nivel estrepitoso. Ni el guión, ni los giros convencieron, ni la mayoría de las trampas, y Saw perdió aún más identidad. Fue un experimento que no logró conectar con los fans, ni con nuevos espectadores, ni con la crítica, con nadie. Este fue el mayor desastre de la franquicia hasta ese momento, y bueno, diría yo que en general, y eso que la vara ya estaba muy baja. Y entonces llegó Saw X, o lo que sería lo mismo Saw 10, en el año 2023. Ambientada entre la primera y la segunda película, devolvió a un John Kramer a su lugar central. Le dio profundidad, humanidad y un mayor sentido a las trampas. Los juegos no eran solo castigos, sino respuestas a la desesperación y la traición, una referencia directa al porqué de las víctimas estar ahí, con una crítica sorprendentemente positiva. Aunque yo no siempre me enfoco en la crítica a la hora de juzgar o hablar de una película, pero sinceramente si hablamos de la decadencia tan notable de una franquicia como esta, no podemos dejarlo de lado. Saw 10 no solo gustó, sino que emocionó a la gente, le dio
una esperanza de que la saga no estaba muerta o de que al menos su final, su cierre definitivo, no iba a ser un desastre. Y aunque debo decir que para mí no es perfecta, y de hecho está lejos de ser la mejor de la franquicia, la verdad es que la historia y la película en general conectó por fin con el corazón del público nuevamente, algo que la franquicia ya había perdido hace mucho tiempo. Y esto la verdad es que es algo mucho más que rescatable. Finalmente podemos decir que la saga de Saw cayó víctima de su propio éxito. Pasó de innovadora a repetitiva, de provocadora a ridícula, y tal vez, solo tal vez, aún quede la posibilidad de que haya una última jugada por hacer, porque cuando una historia encuentra nuevamente su propósito y conecta nuevamente con el público, hasta la muerte puede ceder el turno. Ay, bueno, ya mucha habladera de cháchara, mucha carreta, pero a manera de resumen puedo decir que Saw es una saga legendaria, es icónica y es muy buena. A ver, no cada película en individual. Claramente tiene algunas películas que son horribles, un desastre por completo, son muy malas, pero a nivel general es bastante icónica y eso no se puede negar. Pero lo que tampoco se puede negar es su drástico declive, su decadencia extrema, que la verdad es muy triste para los fans del género. Pero bueno, ya que hasta aquí el video, hasta aquí el análisis y el resumen de la decadencia de Saw. Espero que les haya gustado el video. Si es así, déjense un like, suscríbanse si así lo quieren, déjense un comentario y nos vemos en un próximo video.